Palabra a la señora Fullaón de la Cruz. Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Arratsalde on guztioi. Quisiera empezar trasladando y mostrando nuestro respeto y reconocimiento a Ernest Lluch, trasladando nuestro respeto también al sentir y al dolor de su familia y poner en valor el trabajo que han realizado en torno a la memoria de Ernest Lluch con el diálogo, la empatía y la construcción de la convivencia como ejes y valores tanto en torno a su figura y su memoria. Sabemos bien de los esfuerzos de su familia por avanzar y aportar en positivo en ese proceso complejo que es la construcción de la convivencia y el reconocimiento y reparación de todas las víctimas. Por eso, desde aquí, nuestro reconocimiento y agradecimiento a la familia Lluch y especialmente a su hija Rosa Lluch por su trabajo, por su compromiso y su valentía en el camino hacia el reconocimiento, la verdad y la reparación de todas las víctimas. Su aportación, al igual que la de otras muchas víctimas, está siendo clave en el camino hacia un nuevo tiempo de respeto, reconocimiento y convivencia en nuestro país. Por eso, no podemos sino saludar y valorar ese gran esfuerzo, porque ni es fácil ni es cómodo, pero sí generoso y valiente. En cuanto a la Ley General de Sanidad impulsada por el ministro Ernest Lluch y aprobada en 1986, no hay duda de que con todos sus claroscuros supuso un importante avance en la regulación sanitaria en el Estado español para hacer efectivo el derecho a la salud de toda la ciudadanía. Osasunaren arloan, 1982tik aurrera, bultzatu beharreko osasun ereduari buruzko eztabaida luzea, bizia eta tentsio handikoa garatu zen. Itxuraz, osasunari buruzko lege orokorraren onarpenarekin konpondu zena, ia 4 urte geroago, 1986an. Itxuraz diot, izan ere, urtebete iraun zuen prozesu parlamentario luze baten ondoren, non ia ganberako talde guztiek aurkeztu zituzten gobernuak aurkeztutako proiektuari osoko zuzenketak eta artikulatuari 1104 zuzenketa aurkeztu ondoren, legeak ez zuen osasun sistemaren zalantzarik gabeko eredurik definitu eta itxuraz adostasunez ebatzitako alde horiek islatzen ditu bere artikuluetan. Como recordaba el doctor Francisco Sevilla Pérez, exconsejero de Sanidad de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, con la promulgación de la ley se dio por consolidado un sistema, el llamado Sistema Nacional de Salud, universal, de todos y todas y para todos y todas, que lamentablemente está muy lejos de ser una realidad aún hoy, al persistir, por ejemplo, el aseguramiento múltiple con prestaciones diferentes para colectivos concretos de ciudadanos. De hecho, la Ley General de Sanidad mantuvo un modelo dual caracterizado por un sistema de un conjunto de beneficios y prestaciones comunes para la gran mayoría de la población y otros diferenciados para algunas profesiones liberales, los funcionarios civiles del Estado o los de la Administración de Justicia. De esta forma se mantenía e incentivaba un sistema sanitario privado como referente para las clases medias y se abría la espita de consagrar un sistema público de gran competencia técnica, pero anclado en el pasado y que dejó abierta la puerta a la privatización de los servicios que estamos viviendo hoy. No solo como consecuencia de aquella ley, por supuesto, sino porque diferentes gobiernos han utilizado esa puerta abierta para recortar, privatizar y debilitar la sanidad pública, alejándola de aquel objetivo de sanidad pública de calidad y universal que Ernest Lluch defendió. Hala eta guztiz ere, osasunari buruzko lege orokorrak egungo errealitatetik abiatuta eraiki zuen estatuko osasun sistema. Eta autonomia erkidegoetako osasun zerbitzuak sortu zituen.
Hoietan, osasun politikak eta arreta zerbitzuak integratzea planteatuz. Estatuko osasun sisteman lehen aldiz, tradizionalki bereizita egon ziren osasun publika, osasun plangintza eta laguntza zerbitzuak bateratuz, integralki hartzea planteatu zen. Eta prozesu hau, autonomia erkidegoi osasun transferentziak eginez bukatu zen. Prozesu garrantzitsua. Bestetik, estatuko osasun sistema unibertsal eta integratu gisa definitu zelako eta estaldura zabala lortu zelako, osasunaren babeserako orientazioa eta unibertsaltasuna bete direnaren ustea zabalduta dago. Eta ondorioz, politika publikoen enfasia sistemaren edapenean jarri da, bereziki osasun estabilizamenduen sorreran eta alderdi instrumentalean. Alderdi horiek garrantzitsuak dira, zalantzarik gabe, baina nolabait osasun sistema soziala izan behar denaren kontzeptua baztertu egin da. Izan ere, osasun sistema estrukturen edapena baino askoz gehiago da. Baina aipatu uster oker ark, unibertsaltasuna eta herritar guztien osasunaren babesa bermatzea helburu nagusi. Izan behar duen sistema osatzeko politikak alde batera utzi ditu. Nola nahi ere, ukaezinak dira osasun publikoaren arloan osasunari buruzko lege orokorrak ekarri zituen aurrerapenak eta horiek lortzeko Ernest Lluch ministroak egin zuen lana. Horregatik guztiagatik, legez besteko proposamenaren alde egingo dugu. Besterik ez, mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Estrenfallos.